Hola, mi nombre es Ángel Cedeño. Soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí. Pertenezco al paralelo B de la materia de cálculo de varias variables, a cargo del docente el ingeniero Miguel Suárez. En este caso les voy a hablar sobre las integrales dobles, o también conocidas como una integral definida de una función de dos variables que calcula la región en el plano. Aquí tenemos una representación mediante una imagen sobre lo que es una integral doble. Se compone de las diferentes partes. Aquí vemos las dos integrales correspondientes con sus respectivos límites. Como podemos ver, la primera integral tiene límite a y b y la segunda integral tiene límite c y d. La siguiente parte son las funciones que nos permiten calcular, que es una función dependiente de x y una función dependiente de y. Y por último tenemos las derivadas de x y derivadas de y. ¿Para qué nos sirve el cálculo de una integral doble? El cálculo de una integral doble nos sirve para representar el área bajo la curva. También nos sirve para representar el volumen bajo una superficie. ¿Y en qué se basan? Se basan en una región bidimensional o en 2D, como lo dijimos anteriormente. Esto se calcula mediante la función de y o la función de x. En sí se calculan ambas para poderla graficar, como podemos ver en la imagen que hace referencia a la suma de Riemann. Bueno, ya dejémonos de teoría y vámonos a la práctica. A continuación les voy a explicar un ejercicio de la integral doble para dejar este tema más claro. Bueno, dijimos que íbamos a explicar un ejemplo. Ahora, aquí tenemos nuestro ejercicio base. Tenemos una integral doble con sus dos integrales y sus respectivos límites. En este caso, la primera integral que nos hace referencia a la derivada de x tiene límite de 1 a 4 y la segunda que nos hace referencia a la derivada de y tiene límite de 0 a 2. Aquí tenemos nuestra función que es 4x al cuadrado y menos 3x. Antes de empezar a resolver el ejercicio, vamos a dejar claro un punto. En varias ocasiones nos van a representar una integral doble de diferentes maneras. Entonces les voy a explicar algunos tipos de representación que se saben hacer para que cuando ustedes la vean sepan a qué se refiere a una integral doble. Por ejemplo, aquí tenemos una representación. Podemos ver que aquí tenemos dos integrales, pero aquí abajo tenemos una r que se refiere al rectángulo al que queremos calcular. Y aquí tenemos la función normal como la tenemos aquí y sus respectivas derivadas. ¿En qué se basa esto? En que r va a ser el rectángulo que representa los intervalos en el plano cartesiano. Como aquí podemos ver que nos dice que el valor de x, que es 1, y el valor de 4, que es y, va a ser los límites en este caso de la primera integral, que sería esta, de 1 a 4. Y aquí sería el 0 para x y el 2 para y, que serían los límites de la segunda integral. Esto también se puede representar de una forma más explícita, como la tenemos aquí. Aquí decimos que r es igual al intervalo de x y de y. ¿Cómo representamos esto? Pues decimos que el 1 va a ser menor o igual que x y a la vez x va a ser menor o igual que 4, y de la misma manera para la otra integral. 0 es menor o igual que y es menor o igual que 2. Otra manera que nos las pueden presentar es de esta manera. Nos pueden decir que calculemos la integral de f de x y de y cuando nuestra función sea 4x al cuadrado y menos 3x en el rectángulo de R. Ya explicamos cómo puede venir representada la R, ya sea así de una forma explícita o de una forma más simple. Bueno, ahora sí vamos a proceder a resolver nuestro ejercicio. Perfecto. Aquí tenemos nuestro ejemplo. Hemos presentado este ejemplo de aquí con dos integrales con su respectivo límite, que nuestra primera integral tiene límite de 1 a 4 y nuestra segunda integral tiene límite de 0 a 2.
Cabe recalcar que la primera integral siempre va a representar a la x, al de x, y la segunda integral va a representar al de y, que son las que están adentro. Y aquí tenemos nuestra función de x y de y. 4x cuadrado y menos 3x. Nuestro primer paso es descomponer o separar nuestras funciones. Vamos a calcular con respecto a de y. Entonces ponemos fuera nuestra integral de x y abrimos paréntesis. Dejamos fuera la integral de x y la derivada de x. Entonces ponemos la integral de y, que con su límite de 0 a 2, y ponemos nuestra primera variable, que en este caso es 4x cuadrado y, con su respectiva derivada de y, porque es la que vamos a calcular. Vemos que es una resta, ponemos el signo de resta. De la misma manera ponemos la integral con su límite de 0 a 2 y nuestra segunda variable, que es 3x, con su derivada de y. Ahora tenemos que sacar las constantes. Dijimos que vamos a calcular y, entonces 4x cuadrado queda como una constante por ser x y 3x queda como una constante. Ahora la sacamos representando de la siguiente manera. De la misma manera seguimos con nuestra integral de x y nuestra derivada de x fuera de los paréntesis, y adentro de los paréntesis sacamos nuestra primera constante, que es 4x cuadrado. Continuamos con la misma integral de y de 0 a 2 y dejamos la variable y con su derivada y, menos, porque tenemos que es resta, sacamos la constante 3x fuera de la integral de y nos quedaría de y solito, porque se supone que aquí hay una y. Entonces, perdón, tenemos una integral de una potencia aquí, y eso tenemos que reemplazarlo con nuestra fórmula que hemos planteado aquí, que nos dice que una integral de v a la n de v es igual a v n más 1 sobre n más 1. Entonces seguimos con nuestra integral de x fuera de los paréntesis con la derivada de x, y adentro de los paréntesis vamos a reemplazar la respectiva fórmula. Tenemos la misma constante, 4x cuadrado, y aquí viene nuestro cambio. Tenemos que y está elevado a la 1, entonces según la fórmula 1 más 1 es igual a 2, entonces nos queda y cuadrado, y 1 más 1 es igual a 2, nos queda y cuadrado sobre 2. Aquí tiramos una línea vertical y ponemos sus límites de 0 a 2, porque posteriormente tenemos que reemplazarlo en nuestra variable. El signo de la resta, porque estamos restando nuestra misma constante, que es 3x, y de la misma manera aquí nos queda la y solita. Tiramos la línea vertical con sus respectivos límites y a continuación vamos a reemplazar. Seguimos con lo mismo, la integral de x fuera, con la derivada de x fuera, y la misma constante 4x cuadrado, que va a multiplicar a nuestra función de y, que en este caso ya está reemplazada. Primero debemos reemplazar el 2 en la y, quedándonos 2 al cuadrado sobre 2, y el 0 también reemplazarlo en la y, quedándonos 0 al cuadrado sobre 2, teniendo una resta de fracciones. Procedemos a restar nuestra próxima función, quedando el 3x como constante aún, multiplicando la función de y, que en este caso reemplazamos primero el 2, quedándonos 2 menos, ahora reemplazamos el 0 en y, quedándonos 2 menos 0. Teníamos el resultado y lo hemos puesto de rojo para saber que quedamos hasta aquí. Ahora procedemos a hacer los respectivos cálculos. Seguimos con nuestra integral de x, fuera de los paréntesis con la derivada de x, la misma constante 4x cuadrado. En este caso nos dice que 2 al cuadrado es 4 sobre 2 menos 0 al cuadrado, que es 0 sobre 2. Restamos sobre la misma constante multiplicado a la función que era 2 menos 0, quedándonos 2. Procedemos a hacer los respectivos cálculos. Seguimos con nuestra misma constante, 4x cuadrado. Nos dice que 4 entre 2 es 2 y 0 entre 2 es 0. Esto lo restamos multiplicándose, no se olvide traer la misma constante, menos la constante que teníamos, que era 3x, menos 3x, que multiplica 2. Ahora, tenemos que 2 menos 0 es 0.
entonces lo representamos de una forma más general aquí abajo. Ahora tenemos que multiplicar nuestra constante con el número que nos quedó. En este caso 4 por 2 es 8, quedándonos 8x al cuadrado, y 3 por 2 es 6, quedándonos 6x. ¿Qué tenemos aquí? Ahora tenemos una integral simple. Perdón. Pero en este caso ya tenemos con la función de x. Ahora tenemos que calcular el resultado que nos dio de la derivada de y. Nos dio un resultado de la derivada de x. Ahora tenemos que calcular la derivada de x con los mismos pasos. Tenemos la derivada de x, procedemos a separar las funciones, como tenemos aquí, separamos integral de x con los límites de 1 a 4. Tenemos la primera función que es 8x cuadrado de x menos la función que es 6x de x. Ahora sacamos la constante. Como vamos a calcular x, tenemos que 8 es nuestra constante. La sacamos fuera. Y aquí dejamos x cuadrado de x menos. Aquí también de la misma manera vamos a calcular x. Dejamos el 6 fuera porque esta sería la constante, como representamos aquí. Volvemos a tener una integral de una potencia, porque tenemos el x elevado al cuadrado. Y repetimos el procedimiento con la fórmula que ya mencionamos anteriormente. Sabemos que teníamos que n era 2 más 1 es igual a 3. Entonces nos queda que x es elevado al cubo sobre 3. Y de la misma manera tiramos la línea vertical con los límites que ya tenemos definidos. Y no olvidemos llevar la constante fuera que multiplique todo esto. Restamos con la siguiente constante que era el 6. Y de la misma manera aquí teníamos la x solita y elevado al 1. Nos queda x cuadrado sobre 2 con los límites de 1 a 4. Ahora reemplazamos los límites en la variable x. Dejamos la constante fuera. Reemplazamos primero con el 4 al cubo sobre 3 como tenemos aquí, y 1 al cubo sobre 3 como tenemos aquí. De la misma manera ponemos el signo de menos, la siguiente constante que es el 6. No olvidemos llevar la constante que multiplica todo. Y reemplazar primero el 4 en la x, como tenemos aquí 4 al cuadrado sobre 2, y luego el 1, que nos quedaría 1 cuadrado sobre 2. Bien, continuamos resolviendo ahora nuestras restas de fracciones dentro del paréntesis. Primero tenemos que calcular la potencia. Nos dice que tenemos que bajar la misma constante que es 8 y abrimos paréntesis. 4 al cubo es 64 sobre 3 y 1 al cubo es 1 sobre 3 menos la misma constante que es 6 y 4 al cuadrado que es 16 sobre 2, 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado sobre 2, nos queda 1/2. Esto es igual a 8 que multiplica, como tenemos una resta, con los mismos denominadores solo restamos los numeradores. Entonces 64 menos 1 es igual a 63, quedándonos 63 sobre 3 menos 6. De la misma manera es una resta de fracciones con mismo denominador, restamos los numeradores. 16 menos 1 es 15, quedándonos 15/2. Ahora, como tenemos multiplicación de fracciones con una constante fuera, vamos a realizar lo siguiente. Dividimos 8 entre 3, dándonos 2.7, pero si lo redondeamos nos da 3. Para ser más exacto y no complicarnos, vamos a redondearlo. Quedándonos 3 que multiplica el 63, menos 6 entre 2 es 3 que multiplica 15. Entonces hacemos la reflexiva multiplicación. 3 por 63 nos da 168. El signo menos, no olvidar el signo menos. Y multiplicamos el 3 por el 15 que es 45. Quedándonos así una resta simple. Y al realizar esta resta nos da como resultado 123. Este sería el resultado de la integral doble
calculado con respecto a la derivada de y. También podemos calcular empezando por la derivada de x. Debemos tener claro también que al calcular primero la derivada de x nos va a llevar al mismo resultado. Entonces, esto lo va a explicar mi compañero a continuación y verificaremos que nos va a llevar al mismo resultado que tenemos aquí, que en este caso es 123. Hola, yo soy Jefferson Pérez y voy a proceder a mostrar la forma en la que podemos hacerlo de diferente manera, es decir, la forma en la cual vamos a integrar en el orden inverso. Primero integraremos respecto de x y luego respecto de y, dándonos cuenta que llegaremos al mismo resultado, ya que cuando integramos el orden cambiado de las variables en una integral doble, el resultado va a ser el mismo siempre y cuando la función a integrar sea una función continua. Lo primero que debemos hacer será intercambiar las integrales y sus diferenciales. Es decir, aquí tenemos la integral de y y de x de adentro hacia afuera con sus respectivos límites, que son de 0 a 2 y de 1 a 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Intercambiarlo. Es decir, la de y va a ir hacia afuera y la integral de dx va a ir adentro. Es decir, la integral con el límite 0 a 2 hacia afuera y la integral con el límite 1 a 4 hacia adentro, y la función queda igual. Entonces, primero vamos a integrar respecto a x y luego respecto a y. Lo primero también que tenemos que hacer es separar esta integral de aquí, ya que vamos a integrar respecto a x y dejamos afuera a la integral de y su respectivo diferencial, ¿no? Ahora, vamos a separar ahora las constantes de sus variables a integrar, ¿no? Entonces tenemos aquí que 4 y y son las constantes, las dejamos afuera de la integral. Asimismo con 3 la dejamos afuera de su integral, ¿no? Entonces tenemos aquí la integral de una potencia. Utilizamos esta función, que sería la variable y su exponente más 1 y su exponente más 1 como divisor, ¿no? Entonces tenemos x al cuadrado se transforma en x al cubo sobre 3 con su respectivo límite. Asimismo tenemos x al cuadrado se transforma en x normal, se transforma en x al cuadrado sobre 2 y su respectivo límite. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, al igual que en la integral anterior, evaluar los límites, ¿no? Entonces tenemos que x al cubo lo cambiamos por 4 y este x al cuadrado también lo cambiamos por 4. Asimismo luego lo vamos a cambiar por 1 y hacemos una resta, ¿no? Entonces 4 al cubo nos va a dar 64 y 1 al cubo nos va a dar 1. Entonces tenemos una resta de fracciones que nos va a dar 63 tercios. Asimismo cambiamos este x por el 4 y nos va a dar 4 al cuadrado, que es 16, y 1 al cuadrado, que es 1, y tenemos una resta de fracciones. Asimismo nos va a dar 15. Ahora, lo que tenemos aquí es una integral con una sola variable. Tenemos una integral con una sola variable y una expresión matemática simple, que será dividir 63 para 3, multiplicarlo por 4y e integrar posteriormente, ¿no? Asimismo dividimos 15 para 2, multiplicamos por 3 y luego integramos, ¿no? Entonces este resultado nos va a dar 84 y este resultado nos va a dar 22.5. Entonces este 84y lo integramos separando primero el 84, ya que es una constante, afuera de la integral, e integramos y, que nos va a dar y al cuadrado sobre 2 evaluado en los límites de 0 y 2. Asimismo tenemos 22.5 diferencial de y, integramos el diferencial de y, que nos va a dar y evaluado en los límites de 0 a 2. Ahora tenemos una expresión matemática que será simplemente reemplazar
este y cuadrado sobre este 2 en y cuadrado y este 2 también en y en esta parte, en este término, ¿no? Asimismo 0 en y y 0 en y. Entonces tenemos que 2 al cuadrado es 4 y 0 al cuadrado es 0. Y toda división dada para 0 va a dar 0. Entonces aquí tenemos solamente esta fracción que es 4 medios, que nos va a dar 2. Pudimos habernos saltado este paso aquí, pero vamos haciendo paso a paso, ¿no? Entonces reemplazamos 2 en y 0 en y tenemos una resta de 2 menos 0. 2 menos 0 nos va a dar 2. Asimismo reemplazamos 2 en y al cuadrado y 0 en y al cuadrado, nos da esta resta de fracciones que nos va a dar 2. Entonces multiplicamos lo obtenido y tenemos que 84 por 2 nos va a dar 168 y 22.5 nos va a dar 22.5 por 2 nos va a dar 45. Restando así estos dos términos nos va a dar 123, que es exactamente el mismo resultado que nos había dado aquí en la primera integral. Entonces llegamos a las conclusiones y a las recomendaciones. Como conclusiones tenemos que resolver integrales dobles nos enseñó a que es posible analizar las diferentes partes como el área o el volumen en los diferentes sistemas que pueden darse los problemas. Calcular las integrales dobles, ya sean por dy o dx, nos tiene que llevar al mismo resultado. Caso contrario, esta será incorrecta, siempre y cuando, como mencionamos anteriormente, la función a integrar sea una función continua. Nos queda muy claro que el cálculo de integrales dobles está estrechamente ligado a la geometría y a la física mediante sus representaciones gráficas, ¿no? Como recomendaciones, tenemos que al momento de resolver las integrales dobles seamos muy precavidos a la hora de aplicar los límites, ya que de ello depende una buena resolución. Y siempre que vayamos a calcular una integral doble, es recomendable empezar por separar las funciones para evitar confusiones en el proceso de la resolución. Esta ha sido la presentación de mi compañero Ángel Cedeño y mi persona Jefferson Pérez. Muchas gracias.